Voy a citar al clásico. De repente nada más empecé a ver que decía grabando y les decir avisen. Este, buenos días. No, es broma. A quien quiera que esté en tecnologías educativas está muy bien. Yo entré poquito pasadas de las 8, pero pensaba comenzar a las 8:05 en lo que se fueran uniendo las demás personas. No hay ningún problema, nada más me recordó porque vi el botoncito y me recordó a esta famosa, aunque un poquito infausta, intervención de un periodista, ¿no? Que estaba diciendo maldiciones y dice, ahí estamos al aire, avisen, ¿no? Bueno, buenos días a todas, a todos. Me da mucho gusto estar con todas y todos ustedes en este primer módulo del Diplomado en Procedimiento Especial Sancionador y Derechos Humanos. Saludo a quienes nos acompañan el día de hoy, en especial a Gloria Alcocer, una querida amiga de la Escuela Judicial, del Tribunal Electoral y personal también. Entonces, bueno, un especial saludo, Gloria. Buenos días a todas, a todos ustedes. Muchas gracias por estar aquí. Una mañana de lunes, que siempre los lunes cuestan, por lo menos en mi caso, un poquito más de trabajo que el resto de los días, pero así es la cosa, ¿no? Y empezar a las 8 de la mañana es un desafío especial, ¿no? Pero de todas maneras, decía, estoy muy contento de estar aquí, de ser esta la primera clase, la clase inaugural de Procedimiento Especial Sancionador y Derechos Humanos. Hoy vamos a hablar, hoy y mañana, de los derechos de las partes y terceros interesados, pero me gustaría, antes que nada, arrancar con algunos antecedentes, ¿no? ¿De dónde proviene el procedimiento especial sancionador? ¿Para qué sirve? ¿Por qué es? ¿No? Porque en el derecho electoral mexicano vamos a encontrar por lo menos dos cosas, ¿no? Vamos a encontrar reformas electorales. Y las reformas electorales tienen, digamos, como 4 grandes periodos. Y esto a lo mejor estoy siendo un poco repetitivo de cosas que algunos de ustedes ya saben o no. Y entonces me interesa decirlo, ¿no? Algunos autores inclusive han clasificado las reformas por la temporalidad y yo diría también por el tipo de reformas de que se trata. En un primer momento, ¿no? De la reforma de 77, que esta seguramente la conocen porque se cita mucho, ¿no? Es una reforma que tiene que ver con representación. Y claro, impacta un poco en el sistema electoral, no tanto en la justicia electoral, pero impactó en el sistema electoral porque introdujo el principio de representación proporcional, que significaba que los partidos podían acceder a curules sin tener asientos de mayoría relativa, ¿no? Es decir, sin ganar en su distrito, pero que no obstante eran partidos que eran votados y que representaban a cierto grupo de la población, digámoslo así, ¿no? Después vienen reformas en los años 80, ¿no? Propiamente en el 86, en donde ya hay como visos de justicia electoral, el establecimiento de un tribunal contencioso electoral. Ya había antes de ello ciertas facultades, digamos, jurisdiccionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para investigar violaciones graves al voto, desde la Constitución del 17, ¿no? En el artículo 97, después derogada esa fracción, me parece que es la séptima. Y bueno, el chiste pues es que un tribunal de lo contencioso electoral, pero también recordando cómo era el diseño del sistema electoral mexicano, los partidos, ¿no? En los sistemas de autocalificación, en el colegio electoral, adquieren un peso, digamos, mayor, pero al mismo tiempo, en ese peso mayor que adquieren los partidos, también había como unos ciertos candados para los partidos minoritarios que de alguna manera, como una consecuencia no deseada, decimos los que hacemos sociología, que las consecuencias no deseadas de las cosas, ¿no? De los cambios, provocan una coalición o tipo coalición de los partidos que después desembocará, entre otras cosas, en la reforma, en los resultados, en los cuestionamientos, en las candidaturas del 88 y las posteriores reformas, ¿no? 91, que también tiene una importancia. Pero aquí seguimos hablando de una parte legislativa en donde ya no es solo representación, sino construcción de un sistema de justicia electoral, a partir de reforma 87, del 91, en donde también se introduce al Instituto Nacional Electoral, y entonces ya podemos pensar que estas reformas también construyen autoridades en una lógica de autonomía, ¿no? Autonomía del sistema electoral con relación al Ejecutivo,
con relación al poder, digamos, poder ejecutivo, ¿no? Porque sigue siendo un poder dentro de la distribución del Estado, pero la lógica del poder que se pensaba en esos momentos estaba más bien concentrada en el Ejecutivo. Es muy discutible decirlo así de manera tan terminante, ¿no? Pero vamos a respetar un poquito esa idea, con los debidos paréntesis y asteriscos y notas al pie que se deben de hacer y que podría hacer, pero nos llevaría por otro lado la clase y no es el objetivo del día de hoy. Entonces, bueno, después en la reforma 96 lo que vemos es que ya no solo se construyen autoridades, sino que se amplían las facultades de las mismas, ¿no? Entonces vemos representación, construcción de autoridades y ampliación de las facultades de estas. Y en el Tribunal Electoral, lo que observamos es que se incorpora al al Poder Judicial de la Federación, adquiere facultades de Tribunal Constitucional, con todo lo que eso implica. ¿Qué implica que tenga facultades de Tribunal Constitucional? Bueno, entre otras cosas, que puede invalidar leyes, ¿no? Que puede invalidar leyes, lo cual tiene, bueno, no me desvío, porque yo siempre hago esto, ¿no? Hago como estos pies de página y luego los pies de página son muy grandes y entonces me voy desviando. Que sea un tribunal constitucional, decía, quiere decir que puede invalidar leyes, ¿no? Leyes que están aprobadas por la legislatura, por la soberanía, pero que pueden atentar en contra de la Constitución. Entonces adquiere estas facultades en lo tocante a lo electoral y con algunas precisiones, ¿no? Con algunos elementos, pero tiene la facultad de declarar la inconstitucionalidad, de inaplicar, vamos a decirlo con los términos técnicos debidos, de inaplicar leyes que en lo electoral, en lo tocante a lo electoral, salvo por lo dispuesto en la fracción segunda del artículo 105 constitucional, sean contrarias a la Constitución, ¿no? Bueno, es decir, seguimos reservando para la Corte la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional, ¿no? Bueno, pero entonces, cuando adquiere, decía, este carácter de tribunal constitucional, también se rediseña la importancia de los tribunales, es decir, se cambia inclusive la propia idea, la mecánica de la democracia, como los pesos y contrapesos, como los habían imaginado Montesquieu y antes de él algunos otros autores, y otros después, ¿no? La idea del federalista, ¿no? La idea de que estos pesos y contrapesos, que siempre es muy discutible pensar que el poder nada más son los poderes constituidos, digamos, ¿no? Como si no hubiera otros, pero insisto, esos son acotaciones que hago únicamente para no dejar como sin mencionar que no son los únicos poderes, aunque desde luego tienen su importancia. Entonces, bueno, cambia pues la idea de la democracia porque entonces ya el Poder Judicial adquiere un carácter, digamos, distinto, no solo con relación a los otros poderes, sino con relación a el propio diseño, digamos, democrático, en donde, si bien es cierto que no es un poder que se constituya mediante el voto, su legitimidad no proviene del voto, entonces vamos viendo que tiene como muchas aristas, ¿no? Tiene una importancia específica, ¿no? Inclusive lo hemos visto, y no solo en la parte electoral, los conflictos, digamos, jurídicos, reconstruyen a la democracia, ¿no? Y decía, no solo en lo electoral, aunque es quizás en donde se plasma de manera más concreta, pues porque son controversias con relación a derechos políticos de la ciudadanía, derechos políticos de los partidos igualmente, ¿no? De representación y así sucesivamente. Pero no es lo único, esto otra vez, uno de los tantos pies de página que iré dando, sin entrar a mayor profundidad, porque entonces me voy a perder en el mar de lo que podríamos decir con relación a esto, pero sí podemos pensar, los sistemas jurídicos no solo son democráticos en lo electoral, son democráticos en todas las resoluciones, en su argumentación, en las decisiones, en cómo se aplica la ley, en cómo se piensa, en cómo se materializan una determinada expectativa de relaciones sociales, aún en el ámbito de lo civil, de lo penal, de lo laboral y así sucesivamente, ¿no? Un sistema jurídico democrático lo es no únicamente en lo electoral, en donde se resuelven cuestiones, pues sí, de derechos políticos, ¿no? Sino que se materializa en todas y cada una de esas ramas y desde luego no es una cosa que sea sincrónica, ¿no? No va toda necesariamente al mismo tiempo. Hay legislación penal, esto lo digo como otro aparte, ¿no? Hay legislación penal que desde mi perspectiva, si a mí me preguntaran, no es democrática.
a pesar de que hay un sistema democrático, jurídico democrático, ni en su argumentación, ni en su diseño, ni en su instrumentación es democrático, ¿no? Para esto, y otro paréntesis, ¿no? Les recomiendo un diplomado que tenemos aquí y que va a salir la convocatoria en Derecho Penal Electoral, y ahí podremos platicar un poquito más con relación a esto del derecho penal democrático y el derecho democrático como generalidad y como característica. Pero entonces no es sincrónico, ¿no? Es diacrónico, va a diferentes tiempos. Y el derecho electoral, en este sentido, ha avanzado. Digo, es más o menos normal en tanto que lo que se pone en tensión, ¿no? Lo que se dilucida, pues son derechos político-electorales. Entonces diríamos, bueno, pues es que ahí es donde de manera más concreta se puede dirimir lo democrático en el sentido estricto, ¿no? Es decir, en el sentido de procedimientos para elegir autoridades políticas legítimas. Pero desde luego la democracia abarca mucho más que eso. Bueno, y entonces la idea pues es que hay aquí haciendo eco de la teoría marxista, ¿no? El conflicto, y no solo Marx, ¿no? Pero a mí me gusta citarlo porque yo sé que a mucha gente le suena así como algo muy espantoso, ¿no? De lo que hay que huir y sacar una cruz y echar agua bendita, y entonces por eso me gusta molestar y provocar. Y entonces, bueno, el conflicto es el motor del cambio, ¿no? Insisto, no es el único que lo dice Hegel, nada más que a Hegel se le entiende un poquito menos y es un poquito menos, polémico, digamos, ¿no? Y entonces hay que molestar, pues, ¿no? Entonces decía el conflicto, porque en esta serie de reformas, ay, Cerraste tu micrófono. sí, no, pero algo me pasó, de repente no vi la pantalla, por alguna razón aquí con la computadora algo tuve, pero pensé que me había desconectado y eso hubiera sido un problema, que bueno que no fue así. Este, aunque sí veo que mi pantalla, ok, es que al ratito voy a compartir una presentación de PowerPoint, entonces por eso me interesaba ver aquí que la tuviera en la barra de herramientas. Decía, la cuestión del conflicto la vemos presente tanto en esta primera parte que decía de representación, ¿no? Construir representación por medio de la legislación, como de otorgar mayores facultades a las autoridades. Todo esto tiene un propósito para el PS, ¿eh? No nada más estoy así como, bueno, voy a hablar 20, 25 minutos para perder un poquito de tiempo porque no preparé la clase. No es así. Decía, tiene un propósito esto, ¿no? Entonces, el conflicto como motor de cambio, el conflicto como una parte central de la transformación de nuestro sistema electoral. Conflicto electoral y postelectoral, ¿no? Y entonces aquí hablé de 88, digo en 77, esta primera reforma también venía precedida de una cierta pérdida de legitimidad del régimen, ¿no? Y entonces se introducen estos principios, decía, de representación proporcional, y posteriormente se van construyendo las autoridades. El conflicto de 88 es particularmente importante, viene con ello la reforma de 91, y en el 94, aunque no fue particularmente conflictivo, digo, sí hubo otros conflictos, estuvo la parte del zapatismo, ¿no? La cuestión del TLC, 94 fue un año particularmente feo, ¿no? Recordemos magnicidio y estas otras cosas. Viene la reforma de 96, esto que les decía, la idea de las facultades del tribunal como tribunal constitucional. Luego viene una elección de 2000 que en realidad, pues bueno, primero el 97, ¿no? En donde pierde la mayoría el partido hasta entonces hegemónico, la mayoría en la Cámara de Diputados, ¿no? Y después en la elección de 2000, en donde pareciera, o se pensó en su momento, ¿no? Que era como el culmen de la democracia. Desde luego no fue así, porque, volviendo a hablar de conflicto, 2006. Y ahí me quiero detener porque ahí está el origen del PES, ¿sí? Pero por eso tenía que decir toda esta evolución y voy a regresar a la construcción de derechos por parte del tribunal, ¿no? Entonces tenemos estas dos vías. Cuando el tribunal se convierte en un tribunal constitucional, con todo lo que eso significa para reconfigurar la idea democrática, inclusive desde la teoría del Estado, ¿no? Inclusive desde la idea de cómo se legitiman los y las juzgadoras
ante la población, digamos, no proviene su mandato del voto, pero sí de sus sentencias, y vamos a encontrar una etapa de construcción de derechos, no solo, ¿no? Por medio del conflicto, ¿no? Eso sí, siempre ese sí es el continuo, ¿no? No solo construcción de derechos subjetivos públicos, ¿no? Es decir, para quienes estén un poquito familiarizados o no con la teoría del derecho, hay derechos subjetivos, ¿no? Y hay derechos adjetivos, que los derechos adjetivos son los cómo, o sea, los procedimientos, cómo puedo ejercer a través de qué vías los derechos. Bueno, y entonces cuando el tribunal se convierte en tribunal constitucional, vamos a encontrar una etapa de construcción de derechos, tanto subjetivos como adjetivos, que pueden o no estar en la legislación. Y estos, ¿no? Son respuesta a conflictos, ¿sí? Por eso, ese es, digamos, como la línea que puedo trazar a partir de la cual hay estas dos otras vertientes, ¿no? De la construcción de la democracia por la legislación y de la construcción de la democracia por las sentencias, que tienen en común el conflicto, ¿sí? La respuesta al conflicto puede ser legislativa o puede ser jurisdiccional, y entonces hemos visto, pues ha habido distintos conflictos, y el de 2006 fue particularmente importante para el PES, ¿sí? Por eso lo citaba, ¿sí? Entonces, bueno, ya decía, ¿no? La relación entre elecciones y justicia ha sido compleja en la historia de México, ¿sí? O sea, ya desde un primer momento había estas ideas de, ¿cómo se llama? Si se podía o no juzgar la política, ¿no? Si se podía o no meter la política en términos de conflictividad jurisdiccional. Pero bueno, las reformas, pues, por un lado, y la construcción de derechos, por otro, por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ya decía, si la reforma constitucional de 89-90, ¿no? Significó un cambio sustancial del modelo, ¿no? Porque se le confirió a una autoridad administrativa, el entonces IFE, facultades, pues, quizás jurisdiccionales un poco, ¿no? Esta transformación se profundizó en el 96 y después, ¿sí? Esta idea de construcción de derechos subjetivos y adjetivos por parte del tribunal, con la sentencia recaída al recurso de apelación RAP, ¿no? RAP, R-A-P, bueno, SUBRAP 17/2016. Conflicto. Esta resolución, todos recordamos el conflicto electoral de 2006, ¿no? Tuvo su origen en una queja que interpuso la coalición por el bien de todos ante el Consejo General del IFE y tenía relación con dos promocionales que se habían transmitido por radio, televisión, por internet, que formaban parte de lo que decían era una campaña negativa. Esto lo digo así entre comillas, no porque haya dicho, porque diga que no sea o que sí sea, justamente por eso, ¿no? Se le denominaba de esta manera. Y en esos promocionales, ¿no? De la coalición, de otra coalición, me parece que se llamaba Alianza por México, se asociaba al candidato, no voy a decir el nombre, todo el mundo sabe quién fue el candidato de la coalición por el bien de todos, solo diré que es presidente de la República el día de hoy, con un legislador, con funcionarios del gobierno federal a quienes se había acusado de incurrir en actos de corrupción, ¿no? Entonces, la acusación al candidato era que había mentido con relación a los valores que pregonaba, digamos, ¿no? Como parte central de su campaña, la honestidad, ¿sí? Bueno, independientemente de eso, el 13 de marzo de 2016, la coalición, como respuesta a este spot, a esta campaña, ¿no? Solicitó que en la orden del día de la sesión extraordinaria del Consejo General del INE, se acordara, ¿no? Que se ordenara a la coalición, les digo, creo que sí se llamaba Alianza por México, ¿no? Que retirara los promocionales, estos a los que me referí, porque eran contrarios a la Constitución y al COFIP, ¿no? Entonces, Código Federal de Procedimientos Electorales. ¿Qué dijo el Consejo General? Por decisión unánime, ¿no? Rechazaron este proyecto de acuerdo. Y lo que dijeron, ¿no? Es que solo mediante un procedimiento sancionador y no a través de un procedimiento administrativo podían atender la solicitud, ¿no? Esto nos va a llevar a otra cosa, lo voy a dejar aquí anotado, esto va a ser una anotación para mí, porque el procedimiento especial sancionador, ya veremos, no sé si será lapicero,
tiene dos fases, ¿no? Una fase administrativa y una fase jurisdiccional, pero la parte administrativa también es sancionadora. Entonces, nada más déjenme aquí para que no se me olvide que lo vamos a tratar ya cuando veamos la parte jurídica, ¿no? Otra vez, antes de entrar a esto de los derechos de las partes, pues hay que ver como una cierta naturaleza jurídica, antecedentes, ¿no? Y cuáles son algunas de sus características centrales. Pero entonces dice, solo mediante un procedimiento sancionador, no a través de un procedimiento administrativo, se puede atender la solicitud. Y entonces, contra esta decisión, la coalición interpuso ante la Sala Superior un recurso de apelación al que le recayó el 17/2016, SUPRAP 17/2016. ¿Y qué decía la coalición en esencia, no? Primero, que cuando se aprobó el acuerdo, el IFE, entonces IFE, ¿no? Había dejado de cumplir con una obligación que le imponía el COFIPE de velar por principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, y con ello vigilar que los partidos políticos se condujeran con apego a la normatividad. Que además se violaba, y esto es importante, ¿no? Inclusive para otros, después verán ustedes, por ejemplo, el juicio electoral, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Pero la importancia del 17 constitucional, se violaba el principio de justicia pronta, ¿no? De acceso a la justicia, si hacemos más amplio el alcance del 17 constitucional. Después decían también resolver mediante el procedimiento sancionador las quejas relacionadas con la difusión de promocionales en medios masivos de comunicación, generaba daños irreparables al proceso electoral, ¿no? Por la amplitud de los plazos, ¿sí? Y no se permitía, así como para quienes conozcan un poquito la figura del amparo, ¿no? La inmediatez es importante, por eso es la figura de la suspensión, ¿no? Y justamente el objetivo es que no se produzcan daños irreparables. Bueno, el PES, y lo verán cuando vean las medidas cautelares, lo verán cuando vean, lo verán cuando aborden el tema de las medidas cautelares, ¿sí? Tienen el objetivo de, por un lado, pues conservar la materia del juicio, pero que no se produzcan daños irreparables a la elección, cuidar la elección en su integridad, ¿no? Como la mayoría de los medios de defensa, pero en este específicamente porque lo que se trata es propaganda, ¿no? Y la propaganda política pues tiene una importancia específica en las campañas, ¿no? En su desarrollo, en su conflictividad, ¿sí? Entonces, bueno, decían que los procedimientos sancionadores que ya están previstos en el COFIPE, pues eran muy amplios en plazos, ¿no? O sea, eran muy grandes los plazos y entonces, obviamente, ustedes imagínense, ¿no? En una campaña electoral en donde hay un promocional y ese promocional contiene una serie de afirmaciones, una serie de cosas que desde luego, como cualquier campaña, no solo electoral, pero también electoral, buscan influir en el ánimo de las y los votantes, ¿sí? Y si hay algo que atente en contra de los principios, que desde luego estas son arenas movedizas, ¿no? ¿Cómo podemos saber si atentan o no? Y entonces ahí hay todo un desarrollo, hay líneas jurisprudenciales, ¿no? También todas ellas muy interesantes, y que las irán viendo a lo largo de este diplomado, que por cierto, ahorita caí en cuenta que ni siquiera tuve la decencia de presentarme. Soy Alonso Vázquez, media hora después, ¿no? Bueno, 20 minutos, 23 minutos para ser exactos. Alonso Vázquez Boyers, profesor investigador de la Escuela Judicial Electoral. Venía como un poquito revolucionado con esto del PES y empezar a pensar en estas cosas y ni siquiera, insisto, tuve la decencia de decir cómo me llamo, ¿no? Al menos para que ahí sepan quién está al otro lado de la pantalla. Bueno, entonces decía pues la importancia que tienen las campañas electorales, influir en el ánimo de los electores y que esto pues cuando es lícito, cuando es ilícito, cuando se vulneran principios constitucionales tales como equidad en la contienda, ¿no? Tales como, bueno, sobre todo, ¿no? Equidad en la contienda, que tengan todas las mismas posibilidades para, esto es importante, váyanlos así como teniendo un poquito en el radar, porque lo van a ir viendo a lo largo del diplomado, ¿no? La cuestión de las pautas, ¿no? ¿Quién regula? Porque, bueno, todo esto tiene como origen 2006, la conflictividad de 2006, ¿sí? La regulación de la publicidad, qué se considera, qué es ilícito, qué no es ilícito. En el 41 constitucional hay bases, inclusive hay posibilidades de anular la elección con relación a esto, ¿no? Entonces, bueno, porque se contrata publicidad por parte de quienes no están autorizados, lo digo para no dejarlo así en el aire. Entonces, bueno, decía pues, ¿no?
equidad, igualdad, se me había olvidado también ese otro principio, ¿no? Que se pueden afectar, ¿sí? Porque se generan daños irreparables, ¿no? En la difusión de propaganda que puede alterar esos principios y entonces se merman los derechos de los contendientes como contendientes, pero también pues de la ciudadanía, digamos, ¿no? Que no recibe información, vamos a decirlo así, fidedigna o bueno, dentro de lo que se puede considerar fidedigna en un ámbito de disputa democrática, ¿no? Entonces, por lo tanto, decía en este recurso de apelación, si la autoridad electoral solo contara con facultades para sancionar y no interrumpir esas conductas ilegales, ¿no? O sea, solo te sanciono, pero no lo interrumpo, ¿sí? Como por eso decía un poquito para quienes conozcan la figura del amparo, tiene este elemento sustancial que es la suspensión, ¿no? Porque si no, pues, bueno, pues al final declaro inconstitucional, pues ya da lo mismo, ¿no? Ya se consumó el acto. Siempre el ejemplo que ponen en las clases de amparo es que destruyen tu casa, ¿no? Fue inconstitucional la orden de pues sí, ya la destruyeron. Para eso hay una figura que dice, en tanto no se resuelva, no lo hagas, no ejecutes el acto. Entonces aquí hay algo más o menos similar. Si a final de cuentas se sigue un procedimiento sancionador y dicen, no, sí, ¿sabes qué? Sí vulneraba la propaganda, los términos de la propaganda política, los lineamientos, ¿no? Y se afectaba con ello la elección, pues ya se afectó, ¿no? O sea, sancionar, a final de cuentas, aunque fuera una multa pecuniaria, pues un partido puede decir, pues sancióname, pues al final pago, ¿no? Lo que busco es ganar la contienda. Y si para ello me valgo de pues cosas que puedan al final resultar sancionables, pues me sale más barato en términos de que voy a ganar la elección, ¿no? Pagar, pero gané. Entonces, si no suspenden, decía, no tiene facultades de suspender, ¿no? O de interrumpir las conductas ilegales, entonces, de alguna manera, decía el recurso, ¿no? Se incentivaba la violación de la ley, ¿no? Porque, pues, como decía, ¿no? El beneficio que trae la conducta ilegal puede ser mayor a la sanción, que solo se le aplica posteriormente, ¿no? Entonces, en esta sentencia, en el Supra 17 diagonal 2016, se confirmaron de manera parcial los argumentos de la coalición por el bien de todos, ¿no? Y se modificó en términos sustantivos los alcances de las facultades jurisdiccionales del IFE. El tribunal, a ver, aquí voy a decir, el procedimiento especial sancionador, y lo vamos a ver, ¿no? Ha tenido cambios. Lo vamos a ver, creo que es la clase del día miércoles y jueves, ¿no? Facultades del IFE y facultades del tribunal. Y lo vamos a ver porque me toca a mí también esa clase, ¿no? Tenemos 4 días seguidos. Hoy estoy más acelerado, a lo mejor ya el jueves ya se le está acabando la pila, ¿no? Y ya no estoy tan. Pero bueno, entonces decía, pues, se modificaron las facultades en ese momento jurisdiccionales del IFE, ¿no? Y entonces decía, en esencia esta sentencia, ¿no? El IFE tiene atribuciones suficientes para resolver el asunto, por un lado, ¿no? Y tiene una facultad implícita, ¿sí? O sea, no está expresamente considerada en el COFIPE, entonces COFIPE, pero sí se deriva de la Constitución, ¿no? También en esta idea de que cambian, de que es un tribunal constitucional, pues también hay una posibilidad de interpretar los principios constitucionales, sus alcances, su relevancia, ¿no? Y bueno, entonces hay una facultad implícita de prevenir, de corregir, la comisión de conductas ilícitas, tomar medidas pertinentes, ¿no? Para restaurar el orden jurídico válido y garantizar el debido proceso del desarrollo electoral, ¿sí? Perdón, el debido desarrollo del proceso electoral. Pero además, esto era una cosa importante, aquí lo tengo en mi apunte, donde también hago yo otras anotaciones, ¿no? En el artículo 270 del COFIPE se consideraba un procedimiento sancionador, pero hablando de construcción, recuerdan que dije, todo esto tiene un propósito, ¿no? Construcción de derechos adjetivos, dijo en esta sentencia, Supra 17 diagonal 2006, que este procedimiento no era la vía idónea para esto, ¿no?
el IFE había dicho, bueno, pues es un procedimiento sancionador. Y la controversia también tiene que ver con el procedimiento sancionador y sus alcances, porque, como ya había expuesto, ¿no?, en los argumentos de la coalición, decían, pues, ¿de qué sirve que lo sanciones si a final de cuentas no puedes, ¿cómo se llama?, interrumpir los efectos de este promocional, ¿no? Entonces, bueno, también dijo la sala, ¿no? O sea, no es la vía idónea, pero tampoco lo es un acuerdo administrativo, ¿no? Porque no se satisfacen las formalidades procesales necesarias, ¿sí? Es un acuerdo en donde dije, bueno, No se escucha. No se escuchan. Se te fue el audio, Alonso. No, Alonso, no te escuchamos. Si estás usando audífonos o se va a acabar la batería, cambiaste de audífonos, pues, salte y vuelve a entrar a ver si toma de nuevo el otro audio. ¿me escuchan? ¿Ya? Ah, bueno. Y me cambié Está. aquí de ubicación para ver si también tenía algo que ver con un problema de conexión. Decía, pues, ¿no? Nada más que aquí tengo que estar de pie porque tengo el tribunal, pues, establece, no sé, lo que pasa es que no sé en dónde exactamente me dejaron de escuchar, pero decía un procedimiento distinto, parecido, ¿no?, al que establecía el artículo 270 del COFIPE, pero, digamos, que tuviera un elemento de brevedad, pero que además fuera capaz de inhibir las conductas ilícitas de los partidos políticos en el transcurso del proceso electoral y que continuara un juicio para garantizar la audiencia del denunciado, desde luego, ¿no?, hablando de los alcances del 17 constitucional y su adecuada y oportuna defensa, ¿no? A juicio del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que este procedimiento no estuviera contenido en el COFIPE no obstaba para que el Consejo General del IFE pudiera conocer de estos casos y resolverlos mediante un nuevo procedimiento de este tipo. Es aquí donde a donde quería llegar con toda esa introducción grande que dije, reformas, ¿no? Reformas que primero era de índole político, de representación, ¿no?, que tenían efectos para la población, desde luego para los partidos, por otro lado, ¿no?, los partidos minoritarios, después construcción de autoridades y después construcción de facultades de las autoridades, y luego podemos identificar entonces otro periodo, ¿no?, en donde decía,
por medio del conflicto, a partir del conflicto, la construcción de derechos subjetivos y adjetivos, pero ya no desde la legislación, sino por parte del tribunal o de los tribunales, propiamente de los tribunales constitucionales, ¿no? Y entonces, aquí esta sentencia resulta emblemática por eso, porque inclusive en aquellas situaciones en donde no hay una legislación idónea, ¿no? Se pueden establecer procedimientos ciertos para el acceso a los derechos subjetivos, ¿no? O sea, los derechos que están plasmados en los códigos como derecho y que no tengan una vía idónea, ¿no? O sea, precisando los alcances del 17 constitucional, ¿sí? Entonces, en ese momento, 2006, la controversia, todo el conflicto postelectoral, uno de cuyos ejes fue la propaganda política, no fue el único, pero sí fue uno de los centrales, ¿no? Entonces, que hubiera un procedimiento para resolver este tipo de conflictos, ¿no? Y entonces en esta resolución se ordenaba al IFE la instrumentación de un procedimiento especializado, que decía análogo al que se contemplaba en el artículo 270 del COFIPE, pero que fuera más expedito y que tuviera otras características, digamos, ¿no? Entre ellas, que fuera de oficio o a petición de parte. O sea, que podía haber una denuncia o no. Y a partir de esto, que el Consejo General requiriera a la Junta General Ejecutiva la investigación de hechos que constituyeran una afectación relevante a los derechos de los partidos políticos, candidatos o el propio proceso electoral federal. Una vez que se recibiera la denuncia o la solicitud, el Consejo tendría que sesionar a la brevedad posible para resolver sobre su admisión y se señalaría, en todo caso, ¿no?, el día y la hora para que se celebrara una audiencia que tendría que realizarse a través del secretario ejecutivo. Esto lo menciona así como de manera muy general porque se ha transformado, digamos, el procedimiento, ¿no? Entonces, esto es, digamos, los lineamientos de la sentencia. Después fue legislado en 2007, la reforma de 2007, que tiene una parte importante con relación a las pautas, ¿no?, con relación a la propaganda, la propia reforma constitucional que estableció una serie de prohibiciones con relación a esto, que también tiene que ver con otras cosas electorales como las nulidades, ¿no? El sistema de nulidades más o menos taxativo, ¿no? Podría volver a ser otra vez, ¿no? Nos podemos perder en el universo de todo esto. Pero bueno, lo menciono por la importancia de las reformas y del conflicto como motor de las mismas, ¿no? Pero entonces decía, pues, este procedimiento lo menciono de manera así general porque pues se transformó después en la reforma de 2014, que es a lo que nos vamos a dedicar a hablar esta sesión mañana y las otras dos que nos tocan miércoles y jueves, ¿no? Pero entonces esta es como la mecánica que establecía la sentencia, ¿no? Entonces, decía, se recibía la demanda o se podía actuar de oficio, se resolvía sobre su admisión y se señalaba una día y hora para celebrar una audiencia. Y dentro de los 5 días siguientes a la admisión se ofrecían, admitían y desahogaban pruebas y alegatos, ¿no? Entonces, era un procedimiento más bien sumario, ¿no? Es decir, plazos breves, acotados. Y por esta misma razón, serían solamente admisibles medios de prueba que no tenían que ser preparados previamente y que se desahogaran por su propia naturaleza. Ya eran cuestiones relativas a la prueba, pero pruebas que se desahogan por su propia naturaleza, ¿no? Que no necesitan, por ejemplo, como las periciales, ¿no?, o las inspecciones, ¿sí? Sino que un documento se desahoga por su propia naturaleza. ¿Qué quiere decir? Pues aquí se contiene, ¿no? Un video, pues se reproduce y ya, ¿no? Bueno. Entonces, esto por un lado, ¿no? O sea, documentales públicas, privadas, técnicas, presuncionales, etcétera, ¿no? En casos extraordinarios, sí se podía contemplar la cuestión de la inspección y las pruebas periciales, solo si se podían desahogar en la audiencia, ¿no? Otro de los lineamientos era que, salvo en casos debidamente justificados, la Junta General Ejecutiva formula un dictamen dentro de las 24 horas siguientes a que finalizara la audiencia, en donde se resolvía a la brevedad posible y la resolución se tenía que ejecutar de manera inmediata. 24 horas siguientes, un dictamen, ¿no? Después, claro, de los 5 días, salvo en casos justificados, pero la brevedad, ¿no? Resolver, ¿no?, con relación a, decía, sobre todo,
promocionales, etcétera, ¿no? Después hubo, desde luego, tesis y jurisprudencias, ¿no?, que fueron asentando el sentido de esta primera sentencia, que reconocía la facultad de la autoridad electoral para ejercer, digamos, un procedimiento especializado de urgente resolución. La principal diferencia, ¿no?, entre este nuevo procedimiento y el tradicional procedimiento sancionador es que en el primero, mediante la cesación de los actos irregulares, tiene un objeto preventivo e inhibidor. Y el segundo es una naturaleza coercitiva y sancionadora. De otra manera, lo podemos mencionar, ¿no? El procedimiento expedito, o en los procedimientos expeditos, la litis es determinar si procede o no la suspensión de actos denunciados con base en un análisis provisional de las pruebas aportadas. O sea, las medidas cautelares. Ahorita hablé de suspensiones, una de tantas, ¿no? Pero por eso hay un módulo relativo a medidas cautelares que tienen una importancia específica porque es cesar los efectos de la propaganda, ¿no? Retirarla, retirar un tuit, ¿sí? No transmitir, en el caso de las conferencias mañanas del presidente, no transmitirlas en determinadas geografías, y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, su resultado, ¿no? No puede tener carácter vinculante para la autoridad electoral administrativo jurisdiccional en la resolución del procedimiento administrativo sancionador, ni se pretendía tampoco que se sustituyera, ¿sí? Bueno, eso es la sentencia. Entonces tenemos construcción de derechos adjetivos, precisión de, ¿cómo se llama? Precisión de los alcances del artículo 17 constitucional por medio de sentencias. Después se plasma en la legislación. Ya lo había adelantado, ¿no? El 13 de noviembre de 2007 se publica en el Diario Oficial de la Federación una reforma electoral constitucional en donde se habla de este procedimiento expedito al que se le denominó, procedimiento especial sancionador. Y se circunscribió, sobre todo, a asuntos relacionados con propaganda política electoral y actos anticipados de campaña. Esto se ha reformado también, ¿no? Y también mediante sentencias. Y también mediante legislación. Ya haremos la acotación pertinente, ¿no? Porque también procedimiento especial sancionador es la vía idónea para conocer, por ejemplo, de casos de violencia política con razón de género. Ya después lo veremos esta parte, ¿no? Esto solo para decir, se han transformado sus alcances y se ha transformado también cómo se instrumenta, ¿no? Se han transformado los órganos que intervienen, porque en su inicio era algo que hacía el INE, instrumentaba el INE, sancionaba el INE, ¿no? Entonces decía, hubo esta primera reforma, pero su reglamentación se definió en el libro séptimo del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que posteriormente se reformó en 2014, ¿no? En sus aspectos más importantes, ¿no? El procedimiento especial sancionador mantuvo estas características definidas por el tribunal, con algunas precisiones, ¿no? En el COFIPE, en el Reglamento de Quejas y Denuncias que expedía el INE, se especificó existencia de medidas cautelares, esto, ¿no?, para interrumpir el potencial efecto de un acto ilícito. Se definieron sanciones, ¿no? Cosa importante, había dicho yo, administrativa, y ahorita voy a regresar a esto. Se definían sanciones y sujetos susceptibles de ser sancionados. Ya vamos derechos de las partes, ya estamos como viendo un poquito, ¿no? A través de esto, quizás todavía no lo he explicitado cuáles son, en qué consisten, pero ya vamos viendo, bueno, derecho de audiencia, por un lado, ¿no? Derecho de interponer una denuncia a partir de propaganda, ¿no? Que se dé, derechos de que se respeten unos ciertos lineamientos, tanto constitucionales como legales, ¿no? Y estos derechos, además de las partes que intervienen en la controversia, ya veremos cuáles son esas partes que intervienen en la controversia, pero que se hacen extensivos para los procedimientos electorales y con ello, pues para la población, ¿no? Que tenga información fidedigna, contrastable, o más o menos. Lo de fidedigno siempre cuando se trata de propaganda, pues es como, bueno, ¿no? Pero, en fin, entonces, decía, se definen sanciones, sujetos susceptibles de ser sancionados, se precisan con algún detalle, ¿no?, reglas procesales, y se define que este procedimiento podía ser interpuesto tanto en los órganos, centrales como distritales del instituto. 2007, ¿no? Era, no existían en ese momento propiamente como tales los OPLES, había
los consejos distritales, ¿no? Y los consejos electorales estatales. Pero bueno, entonces, más allá de los detalles procedimentales, ¿no? Lo que es importante señalar es que esta reforma de 2007-2008, el PES se volvió un procedimiento más expedito, ¿no? La audiencia de pruebas y alegatos se tenía, o sea, ya con la reforma, ya no nada más con la sentencia, ¿no? Se tenía que celebrar en forma oral interrumpida 48 horas después de que se admitía la denuncia, ¿no? Que antes era 5 días como máximo, ¿no? Y le dio a la Secretaría Ejecutiva facultad de proponer a la Comisión de Quejas y Denuncias, dentro de esas 48 horas, la adopción de medidas cautelares en caso de considerarlas necesarias, ¿sí? Entonces, hubo esta reforma, digamos, ¿no? Obviamente, con relación al ordinario sancionador, pues había diferencias, ¿no? En el ordinario sancionador se prevé una ratificación de la denuncia o queja, cosa que no sucede en el especial sancionador, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? No me voy a meter mucho con esta parte, porque lo que me interesa sobre todo es centrar la naturaleza, la conflictividad y las decisiones jurisdiccionales para construir derechos, ¿no? Entonces, bueno, al instaurar el PES, la intención de los magistrados electorales primero y después de las y los legisladores fue mejorar las condiciones de equidad e igualdad en las contiendas electorales. Sobre todo que la autoridad electoral administrativa tuviera facultades necesarias para intervenir de manera oportuna y con ello evitar que las violaciones a la ley electoral en materia de propaganda política y actos anticipados de campaña, ¿sí?, tuvieran efectos irreparables sobre el desarrollo del proceso electoral y los derechos de los afectados. Es importante, ¿no? La idea de la propaganda política, los actos anticipados de campaña. Aquí ya estamos hablando del 41 constitucional y podríamos también hacerlo extensivo al artículo 134 de la Constitución, ¿no? Del uso debido de recursos públicos, ¿sí? Lo van a ir viendo a lo largo de este diplomado, ¿no? También esta primera sesión, además de exponer desde luego lo que es relativo al módulo con relación al programa, pues dar un panorama, ¿no? De todo lo que tiene, implica, alcances, naturaleza del procedimiento especial sancionador, ¿no? Entonces, bueno, a la luz del conflicto postelectoral de 2006 y la recurrencia de estas, que decía, denominadas campañas negativas, sucias, ¿no? Durante aquel proceso electoral, la instauración del PES sin duda fue necesaria, ¿no? Pero su inclusión dentro de la esfera competencial del instituto trajo consigo otras complejidades. Eso lo voy a dejar hasta ahí porque vamos a ver el día miércoles y jueves competencias de uno y de otro, ¿no? Entonces, eso como panorama general del procedimiento especial sancionador con estas características. Y había dicho algo que resulta importante, aunque no es ya únicamente administrativo, pero tiene una naturaleza administrativa. Para quienes conozcan más o menos el derecho administrativo, sabrán que tiene una serie de características importantes el derecho administrativo, una de las cuales es que es de estricta legalidad, ¿no? Es un proceso de legalidad en donde se resuelve la, ¿cómo se dice ahorita? La adecuación a una norma, ¿no? Pero no solo eso. Cuando una autoridad administrativa, en este caso el Instituto Nacional Electoral, ya hablando del PES en su diseño contemporáneo, en su diseño actual, ¿no? Después de la reforma de 2014, ¿sí? O sea, se transformó y con ello se dieron facultades al INE por un lado y al tribunal por otro. Eso será materia de miércoles y jueves, pero entonces me interesa pasar a la idea de la esfera administrativa, porque el derecho administrativo, con sus principios, con sus ideas, con sus instituciones, tuvo una influencia importante y ha tenido una influencia importante en el derecho electoral, sobre todo en la parte sancionadora, ¿no? Como ustedes saben, ya que hablamos en esto de la construcción de autoridades, en el sistema electoral mexicano tenemos una dualidad, ¿no? De autoridades. Tenemos, por un lado, la autoridad administrativa que organiza, que funge como, entre otras cosas, ¿no? Como árbitro de la contienda, digo entre otras cosas porque tiene facultades de fiscalización, tiene facultades también para revisar algunos lineamientos con relación a las candidaturas y así sucesivamente, y a una autoridad jurisdiccional, ¿no?
a veces sus funciones pueden suscitar una controversia en donde el Tribunal Electoral, actuando como autoridad jurisdiccional, revise los actos de la autoridad administrativa y otras veces como una autoridades que cooperan dentro del mismo procedimiento, como es el caso del PES. Y entonces decía, la cuestión administrativa tiene una particular importancia porque en los procedimientos administrativos lo que vamos a ver son autoridades que ejercen facultades, ¿no? Y que estas facultades vigilan que se cumpla con la legalidad y que pueden imponer sanciones. Pero esa sanción, pues, tiene que estar también prevista por la ley y algunas otras figuras de las autoridades administrativas. Siempre me gusta mucho hablar de derecho administrativo porque fue la primera rama en donde yo me desempeñé y que en realidad es mi rama como fuerte, ¿no? Incluso por eso me gusta particularmente el procedimiento especial sancionador, porque tiene cosas administrativas y es algo que yo conozco bastante bien, ¿no? Entonces decía, una autoridad administrativa revisa, debe tener facultades para hacerlo, desde luego, ¿no? Revisa la legalidad, actúa dentro del marco de la legalidad y sanciona, ¿sí? Entonces, bueno, esto con relación a el procedimiento especial sancionador. Entonces, la reforma de 2007-2008 formalizó este procedimiento expedito, ¿no? Que se había instaurado en la sentencia que ya dijimos, SUPRAP 17/2006. Los plazos que se hicieron más cortos, ¿no? En la naturaleza del procedimiento permitió, pues, que se procesaran con mayor celeridad algunos de los conflictos que se generaron en los procesos electorales, ¿no? Obviamente, también implicó que crecieron en volumen los procedimientos sancionadores, ¿no? Y esto, pues, tiene otras implicaciones que, como decía, será materia de la próxima clase, ¿no? Bueno, entonces, habiendo hablado de esto, ¿no? Vamos a entrar propiamente en materia, ¿sí? Para hablar de los derechos de las partes, ¿no? Pero centrado en la idea administrativa, ¿sí? Por la idea de la sanción. Ustedes sabrán, voy a compartir con esto una presentación. Ustedes sabrán, la voy a hacer. Luego tengo problemas cuando hago esto, pero espero que en este caso no tenga problemas. Uno de los problemas es que no los veo. Y entonces luego si esto no te oyes o se desconecte, lo que sea. Digo, yo sé que están pendientes tanto ustedes como, ya vi que es José Antonio Cejudo, gracias, que están pendientes, ¿no? De la conexión, pero luego a mí me resulta como raro estarle hablando a una presentación de PowerPoint, por eso luego no las hago, no las pongo en grande, pero bueno, vamos a ver qué tan bien funciona, ¿no? Esta idea del ius puniendi, ¿no? Es la idea que viene del derecho administrativo o del derecho penal, es la capacidad del Estado para sancionar, ¿no? ¿Qué se sanciona? Las conductas ilícitas. ¿Qué define las conductas ilícitas? Pues la legislación. No está del todo claro, o sea, las conductas ilícitas, ¿no? Se mueven igualmente, como muchas cosas en el derecho, ¿no? En arenas movedizas, ¿no? Porque no hay algo, una vez que están definidas, pues están definidas, pero la lógica de definirlas tiene como distintas vertientes, ¿sí? Inclusive en esta idea del ius puniendi, que de hecho, ¿saben qué? Voy a hacer esto pequeño para compartirles una tablita, más que una tablita, una jurisprudencia del ius puniendi electoral, ¿no? Pero decía, la idea, pues, es que se definen conductas ilícitas, pero las conductas ilícitas pueden ser administrativas o penales. ¿Cómo sabemos cuáles? Pues la realidad es que no sabemos. La realidad es que la legislación las define. Es decir, una conducta bien puede ser definida desde el ámbito penal, como puede ser definida desde el ámbito administrativo. ¿De qué depende? Pues de un montón de cosas que ni siquiera tienen que ver con el derecho. No, tienen que ver con el derecho porque se legisla, ¿no? Pero propiamente tiene que ver con momentos, ¿no? Políticos, en donde una determinada conducta se considere como lesiva, especialmente lesiva para la ciudadanía, y entonces, bueno, vamos a, ¿cómo se llama? A castigarla de manera tal que se convierta no en un ilícito, sino en un delito, ¿sí? Y hay otras conductas que de manera análoga
se despenalizan, ¿no? Se descriminalizan. Entonces, ya no es la facultad punitiva del Estado, sancionadora, que tiene como consecuencia la privación de la libertad, ¿no? Y puede ser, simple y sencillamente, ya no es un ilícito, ¿no? Ya no tiene consecuencias jurídicas, o si las tiene, la sanción es, digamos, más leve, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero eso nos lleva a algo también interesante. Les voy a compartir esta tesis, ¿no? De la sala superior, ¿sí? Que tiene que ver justamente con el ius puniendi electoral. No se los voy, o sea, nada más les voy a dar algunos datos, ¿no? Después estas se las voy a dejar de tarea para que mañana comentemos un poquito, ¿no? Desde luego les voy a compartir cuál es la tesis. Es la tesis en números romanos 45/2002, que dice: derecho administrativo sancionador electoral. Le son aplicables los principios del ius puniendi desarrollados por el derecho penal. Hablaba yo de la importancia del derecho administrativo, ¿no? De los alcances, definir sanciones, definir la posibilidad de que el Estado intervenga para castigar una determinada conducta en ejercicio de sus facultades, porque en el derecho administrativo se siguen también los principios del derecho penal. ¿Cuáles son estos? Y ya había adelantado algunas cosas. La idea de que las sanciones, como las facultades de la autoridad, en este caso podríamos decir en el derecho penal, ya conocen ustedes los dogmas, ¿no? No hay pena sin ley. Hay quienes lo dicen de manera un poquito curiosa, me parece curiosa y arcaica, en el latinajo, ¿no? Nulla pena sine lege. Vamos a decirlo, no hay pena sin ley, no hay sanción sin ley, y esto se deriva también, bueno, tiene alcances también para el derecho administrativo, ¿no? El derecho administrativo tiene los mismos componentes que el derecho penal. Tiene que estar la sanción prevista, tiene que estar la conducta prevista para que pueda ser sancionable, ¿sí? Que se recoge en los artículos 14 y 16 constitucionales también, ¿no? Bueno, entonces, en estos principios, ¿no?, que se contienen y que se desarrollan en el derecho penal, son aplicables mutatis mutandis, dice esta tesis, por el derecho penal, ¿no? Y entonces hay que considerar que tanto el derecho administrativo sancionador como el derecho penal son manifestaciones del ius puniendi estatal, ¿sí? Desde luego, el derecho penal es más antiguo, ¿no? Y entonces por eso se hace esta analogía a que cuando se trate de sanciones de naturaleza administrativa, tiene aplicación los principios penales. Y entonces también tenemos un derecho administrativo sancionador electoral, que es al que nos estamos refiriendo, ¿sí? Y aquí vuelvo a la presentación, les digo otra vez, queda como una tarea, tesis 45/1, para que la comentemos, ¿no? Porque la idea no es que yo solo hable, ¿no? Que yo puedo hablar y quienes me conocen un poco más, ay, sí, no se calla, ¿no? Y sí, pero pues eso es bien aburrido, ¿no? Que nada más haya, y sobre todo cuando hay pantalla, ¿no? De por medio. Entonces no se trata más, ya voy a hablar y voy a monopolizar la conversación y van a tener 2, 4, 6, 8 horas, que desde luego no son 8, vamos a pensar, son 20 minutos menos o 15 minutos menos un día, 10 minutos, y vamos a decir que son 7 horas y media escuchando a un tipo hablar. Qué cosa tan espantosa, ¿no? Y pues se pierde uno, ¿no? Bueno, quizás yo no, yo estoy, según yo, muy, muy organizado, y yo puedo hablar y hablar y hablar y hablar, pero pues uno se marea, supongo, ¿no? Cuando escucha a alguien que no se calla. Entonces la idea, pues, es que lean esta tesis. Les voy a copiar aquí el rubro, ¿no? Para que la busquen de manera más fácil en la página. Pero, insisto, pues si la leen, va a ser mucho más productivo para nosotros el día de mañana, ¿no? Pero entonces, ya dije, ¿no? Se manifiestan estas dos vertientes, el ius puniendi. Esta idea de que las conductas delictivas, déjenme otra vez ponerla en grande, con los riesgos que eso implica, inclusive de tiempo, porque ya no veo el relojito, pero aquí tengo yo el mío. Entonces, castigar la comisión de conductas delictivas, ¿no? Que decía, pues, tiene sus componentes, ¿no? ¿Por qué se
considera que una determinada conducta es penal, salvo algunos casos, ¿no? Muy concretos, pues la verdad es que no podemos determinar por qué, ¿no? Depende de valores sociales compartidos, ¿no? Por eso se descriminalizan también conductas. Y ahí tiene uno de los muchos apartes que siempre hago, ¿no? Esta idea del derecho penal democrático, ¿no? O sea, un derecho penal democrático pues tiende a descriminalizar ciertas conductas que, valoradas a la luz de relaciones sociales democráticas, no tendrían por qué ser pasadas por esta facultad del Estado para privar de la libertad a la gente, ¿no? Y que se defina como un delito, ¿sí? Que no un ilícito. Un ilícito puede ser también de naturaleza administrativa, inclusive civil, ¿no? Que puede ser una violación a la ley y que tenga consecuencias jurídicas, ¿no? Un ilícito civil, pues un vicio de la voluntad, un vicio oculto. Si yo arrendara, no tengo que arrendar, pero si yo tengo un coche, si yo arrendara mi coche y tiene un vicio oculto y no lo digo, entonces ahí hay una conducta ilícita que puede tener como consecuencia anular el acto jurídico fundante de ese vínculo, ¿no? Que es el contrato. Y así sucesivamente, ¿sí? Pero en el caso de los ilícitos penales o administrativos, tenemos el componente de que el Estado castiga, ¿sí? Entonces, bueno, la autoridad, y además, al ser el Estado, pues tiene el monopolio para hacerlo, ¿no? Hablando de teoría del Estado, que había dicho al principio, ¿no? El monopolio para castigar, y también es artículo 17 constitucional, ¿no? Monopolio para castigar las conductas, pues es del Estado, a través de sus distintos órganos, ¿no? La idea de no te puedes hacer justicia por propia mano y tienes que acudir a los tribunales, ¿no? Ya sean penales, sean administrativos, sean civiles, pero las sanciones, sean estas de naturaleza penal, administrativa o de cualquier otra índole, ¿no? O sea, finalmente, si en un pleito civil me obligan a restituir un bien, me obligan a abandonar uno, me obligan a rescindir un contrato, pues es una sanción, es una consecuencia jurídica, ¿no? El chiste, pues, es que las define el Estado. La imposición de las penas, que se modifiquen, lo que duran, ¿no? Y la idea en la vertiente penal, por lo menos en teoría, yo estoy desde luego convencido que no sucede y es uno de los grandes problemas. A mí me encanta el derecho penal, ¿no? Por eso, no su ejercicio, sino su análisis, ¿no? Sus componentes y las criminalizaciones por muchas razones, ¿no? Yo soy contrario totalmente a la cárcel, ¿no? Y a estas cosas, entonces me gusta hablar de esto, pues. La idea de la reinserción, que desde luego es más una quimera que una realidad, pero bueno, que no vuelva a delinquir, ¿no? Y se rige bajo, pues, los principios, las garantías del debido proceso, ¿sí? Esta idea de leyes privativas, ¿no? Que sean específicas para una persona, ni tribunales especiales. Hay un artículo, digo, hablando de todo esto, de los tribunales especiales y leyes privativas, que se publicó, creo que es de 2008, no me hagan mucho caso en cuanto a las fechas, pero que hay como cierta, luego, no luego, solo temporalmente, porque no se basa en este primer artículo que apareció en la revista de la Facultad de Derecho de México, ¿no? De la UNAM, que analizaba la inconstitucionalidad de los tribunales de Nuremberg, ¿no? Porque decía, pues son tribunales especiales para algo, ¿no? Hay otra cuestión con la idea del derecho internacional, porque también ha habido otros tribunales internacionales para juzgar crímenes y todo, de guerra y así, pero después apareció otro artículo que leí hace poco con relación a esto. Pero bueno, la idea es, los tribunales son anteriores y las leyes son anteriores a mi conducta, ¿sí? O sea, si no está legislada, si no está previsto que una determinada conducta, tanto penal como administrativa, ¿no? Que tienen la diferencia fundamental en la autoridad que conoce y los efectos que producen para la persona que comete el ilícito. Bueno, y la denominación no es lo mismo un ilícito que un delito, pero por eso, ¿no? Por la autoridad y por las consecuencias que tiene para el infractor o infractora, la idea es que haya leyes antes, ¿no? Mi conducta es ilegal porque hay una ley que la define como tal. Si no hay, no puede serlo, ¿no? Esto de no hay pena sin ley, ¿sí? Pero además la pena también tiene que estar prevista. La idea de la retroactividad, ¿no? Todos estos, a ver, son derechos de las partes, ¿sí? Quizás no lo enuncié de esta manera,
pero a partir de todo lo que hemos visto, bueno, estos son derechos de las partes. Y uno puede decir, bueno, pues son derechos de en cualquier procedimiento. Pues sí, es un procedimiento especial sancionador, ¿sí? Pero además tiene el componente de que son derechos que se vinculan con el ius puniendi electoral que tiene, ¿no? Tanto el componente, la vertiente administrativa, que es una deriva, un brazo del ius puniendi del Estado, que su inicio, su forma primigenia y primitiva, es el penal, ¿no? Bueno, entonces, la retroactividad de la ley, ¿no? En perjuicio de persona alguna, ¿no? O sea, hoy sale publicada la la ley que establece que una determinada conducta es ilegal, no me la pueden aplicar, yo cometí la conducta ayer, pues ayer no existía, es algo muy sencillo, pero luego se complica, porque la retroactividad en beneficio de persona alguna sí puede ser aplicable, ¿no? Se descriminaliza una conducta, ¿no? Y entonces, ya no es delito y a mí me metieron a la cárcel por ese delito, quítame, ¿no? Eso pasó con el aborto. No me quiero meter en esos temas, más allá de que yo estoy a favor de esa descriminalización, pero pues siempre suscitan polémicas innecesarias, porque no estamos hablando de derecho electoral, ¿no? Pero esto solo para ver cómo opera la retroactividad, no es tan sencilla como esto, ¿no? Como a veces se pudiera pensar. Pero bueno, la idea es que en estos ideas de estricto apego a la legalidad, no se le den efectos antes, temporales, ¿no? La temporalidad de la ley como uno de los elementos. Hasta aquí, ¿cómo vamos? Quiero hacer un pequeño pausa, hasta para mi garganta, ¿no? Porque yo no me callo. Sí, Gloria. Yo tengo una duda. ¿En algún momento te podemos interrumpir? O sea, ¿nos puedes explicar? Sí. Yo es el primer diplomado que tomo con ustedes, entonces me gustaría saber la mecánica para preguntarte un poco cómo vamos a trabajar. Sí, discúlpame, en la aceleración del día de hoy, es que vengo regresando de vacaciones, ¿no? Hay quienes regresan de vacaciones así como con mucha flojera y dicen así de, ay, no puede ser, ¿no? Yo en realidad sí regresé como con la batería un poquito cargada, ¿no? Y entonces estaba así como con la intensidad y la cafeína y la emoción y no di ni lineamientos, no di mi nombre, era broma lo de avisen, ¿no? Desde luego, ¿no? Pero sí, a ver, la idea es que me pueden interrumpir siempre, ¿no? Cuando hay una duda, cuando hay un comentario, cuando quieran expresar una opinión, inclusive contraria a lo que yo estoy diciendo, ¿no? Interrúmpanme, o sea, ya sea que levanten la mano, ya sea que abran el micrófono y, oye, quiero comentar una cosa, siempre, y las participaciones son más que bienvenidas. La mecánica es esa, ¿no? Yo voy exponiendo, pero siempre está los micrófonos y el chat abiertos para cualquier, insisto, duda, comentario, y la posibilidad de debate, pues es absoluta, ¿no? Entonces, sí, discúlpame y disculpen todas, que no haya dicho eso en esta. Normalmente sí lo digo, pero insisto, había una emoción especial el día de hoy, ¿no? Entonces, bueno, gracias igual por la pregunta, porque sí son lineamientos de la clase, ¿no? Seguimos con, bueno, no sé si hay alguna otra cosa, vuelvo a hacer chiquito esto para verles. Si hay alguna otra duda, comentario que deseen formular. Si lo hubiera, entonces, como les digo, en cualquier momento siéntanse libres para hacerlo. Tenemos algo más. Déjenme, voy a la pantalla para verles. Sí, Irma Erandini. Hola, ¿qué tal? Hola. Yo tengo una pregunta. Sí. Ahorita hablabas de la retroactividad de la ley. También nos tiene que aplicar la que más beneficia al gobernado, ¿no? O sea, por ejemplo, yo recuerdo que, hace un mes más o menos salió la definición, publicaron en el diario oficial un acuerdo de que es propaganda gubernamental. Entonces, esa definición pues beneficia todos los mensajes del presidente, ¿no? De Andrés Manuel. Bueno, en teoría. Sí. Pero la sala especializada ahí dijo que no, que ese acuerdo no podría ser aplicable
a actos antes de su publicación. Pero ahí me queda la duda, o sea, sí podría ser aplicable, ¿no? Aplicable de manera retroactiva, en el sentido de decir, no fue ilegal porque ya hay esto. Ajá, exacto, o sea, es lo que más beneficia al gobernado, ¿no? Bueno, al sujeto sancionado. Ajá. Efectivamente. Aquí la controversia está, bueno, para efectos, ¿no? Para efectos de la contienda electoral, ¿no? O sea, porque, a ver, qué buena pregunta. La retroactividad lo que supone es que a una ley no se le pueden dar efectos, no puede ser aplicable antes de que entre en vigor. Y entonces, ¿qué pasa? La controversia mejor usted cuéntenos un poquito la controversia y ahorita vamos a analizar, porque me parece que es relevante para todas y todos, así en términos muy generales. Sí, o sea, bueno, el presidente, pues, en sus mañaneras, pues, casi siempre emite actos de propaganda gubernamental. Sí. Entonces, pues, justamente lo emitió en temporada prohibida, me parece que fue durante el proceso de revocación de mandatos, no estoy segura, o durante los procesos electorales que estaban en curso, no recuerdo, pero fue en un periodo prohibido. Entonces, pues se fue a procedimiento especial y llegó a la sala especializada y fue ahí donde se determinó que, bueno, el gobernado, bueno, no el gobernado, el presidente hizo valer ese argumento que ya estaba publicado en el diario oficial y la sala especializada pues lo bateó. Así es. Bueno, o sea, eso es como que en términos generales, sí, recuerdo. Claro. Es que eso es bien interesante, justamente por eso la retroactividad tampoco es tan automática de, bueno, entró en vigor después y entonces no es sancionable. O sí, lo que pasa es que la retroactividad, dice ahí, no se puede hacer válida en perjuicio de persona alguna. Entonces, contrariamente, es si me beneficia, sí. Y entonces ese es el argumento. Bueno, pues es que ya reformamos la ley, ya definimos que no es un ilícito y por lo tanto, por la retroactividad en favor de la persona que supuestamente cometió el ilícito, operaría. Lo que pasa es que aquí no se trata de un actor. A ver, lo voy a poner con un ejemplo del derecho penal para ver si queda más claro. Yo cometo un delito hoy. Bueno, yo cometo un acto hoy, el que sea, el que ustedes gusten. No está legislado. Y mañana se legisla, ¿no? Y dice, a partir de hoy, ese acto, el que sea, que yo haya cometido, se considera delito. A mí no me pueden decir, tú lo cometiste y entonces te voy a meter a la cárcel, o te voy a seguir un procedimiento penal en tu contra por la comisión de este delito, ¿no? Porque no estaba vigente en ese momento. En cambio, si hoy está vigente una determinada conducta y mañana ya no, yo sí puedo decir, oye, a mí me encarcelaste por esta cuestión, pero ya eso ya no está vigente. Por lo tanto, me aplica a favor mío la retroactividad, es decir, ahora que ya no está penalizado, sácame de la cárcel porque ya no es delito. Eso es en perjuicio y acá en contrario censo, en beneficio de. Entonces, eso pasa con la ciudadanía. Pero ¿qué sucede con el derecho electoral? No solo estamos cuidando los derechos político-electorales de los partidos, candidatos, sino también de la ciudadanía. Propiamente, en los procedimientos especiales sancionadores se cuida ese aspecto, ¿no? Como decía, información fidedigna, que esa información sea contrastable. Y en el artículo 41 constitucional, base tercera, fracción C, me parece, pero puedo desde luego patinar ahí, se establece que hay propaganda gubernamental que está prohibida en tiempos electorales. La propaganda gubernamental al principio no está prohibida, salvo que se trate de tiempos electorales. Entonces, ahí estamos definiendo una temporalidad para un ilícito. Cuando estemos en tiempos electorales, la propaganda gubernamental no se debe de difundir en aquellos lugares en donde hay elecciones, porque pues puede influir de manera indebida en los procesos electorales. Y entonces, ¿qué pasa? Pues lo redefinimos y decimos, no va a ser ilícito cuando se trate de esto y entonces opera la retroactividad. Pero ¿qué pasa? Que se trata del presidente de la República, es una autoridad del Estado. Y no, entonces aquí ya la controversia es más interesante, porque si bien es cierto que en principio decían, pues es un ciudadano, le aplicaría igual la retroactividad en su beneficio y entonces no se le podría sancionar por una conducta ilícita. Pero ¿qué pasa? Otra vez, pues es que es el presidente de la República, ¿no?
Y el presidente de la República emite mensajes, ¿no? Y esos mensajes pueden influir en el ánimo del electorado. Por lo tanto, no se le puede considerar como gobernado para esos efectos. Claro que es un gobernado para efectos de la ley, pero no está en el mismo plano que cualquier ciudadano. Inclusive, esto puede, o sea, su actuación puede contravenir el ánimo ciudadano. Por lo tanto, no opera esa retroactividad en su favor, ¿no? Y entonces esa conducta que cometió, aunque ya pueda no ser ilícito por la ley, sí se le puede sancionar porque cuando lo cometió fue ilícito y no opera en su favor la retroactividad por el cargo que ostenta, ¿sí? Esa es como la idea. No sé si con eso queda como más o menos respondida o ampliado el comentario. Sí, muchas gracias. No, al contrario, gracias. Entonces, bueno, como vemos, esto de la propaganda, ya no me metí mucho con esto, ¿no? Del artículo 41 y la propaganda prohibida, pero es bien importante y lo van a ver, ¿no? Porque, otra vez, esto tiene efectos para las medidas cautelares. Las mañaneras han tenido efectos inclusive para las medidas cautelares, ¿no? Por ahí la verán, la tutela preventiva, ¿no? Ha sido como muy, ese tipo de controversias, ¿no? Muy ricas para efectos de lo que vamos a ver en este diplomado, ¿no? Entonces, bueno, la retroactividad y luego los actos de privación, ¿no? Bueno, de privación y de molestia, igual 14 y 16 constitucionales. Molestia, el artículo 14, derecho administrativo, ¿no? La autoridad, además de sancionar, puede verificar las autoridades administrativas. Todos nos hemos encontrado con un policía, ¿no? Que nos detiene. Bueno, a mí, ¿qué día fue? El sábado, venía en Ciudad de México, ¿no? En Revolución, y había un operativo de alcoholímetro. Válidamente la autoridad me puede decir, sople, ¿no? Ya, o sea, soplas, ¿no? Es una revisión. Las autoridades administrativas tienen facultades para revisar, claro, dentro del ámbito de su competencia. Me pueden revisar, por ejemplo, el SAT, que haya cumplido, Dios nos libre, ¿no? Pero bueno, que haya cumplido con mis obligaciones fiscales. Tengo obligaciones para con el Estado. Y en esos procedimientos de revisión pueden detectar inconsistencias que deriven en una sanción. Pero es un acto de molestia, molestado en mis papeles, en mis cosas, ¿no? O sea, revisarme, quiero ver qué es lo que tienes ahí. Y esto es propiamente, para quienes luego les gusten, así como las series televisivas de la mafia y esto, había una serie que era Los Soprano, ¿no? Y era un mafioso. Lo quiero poner de ejemplo para los actos de molestia, que es un acto de molestia a diferencia de un acto de privación, ¿no? Decía, las autoridades administrativas, pues, a ver, llego a tu empresa a ver tu contabilidad, ¿no? Y hay de ti donde no la tengas bien, porque son duras las revisiones, ¿no? Revisiones de gabinete y así. O la Profeco y va y revisa que las bombas de los despachadores de gasolina cumplan con un rango de la norma oficial. Y decían Los Soprano, llegan unos policías, ¿no? Y Tony Soprano, ¿no? El actor, pues, ¿no? Dice, la orden, ¿dónde está tu orden? Sin orden yo no te dejo entrar, porque el acto de molestia, ¿no? Es decir, que me revisen, que entren a mi casa, que vean, que me detengan, tiene que estar ordenado por una autoridad competente, fundado y motivado, ¿sí? Esas son molestias, ¿no? Porque pues o sea, hasta como su nombre le indica, pues no me gusta, ¿no? Me molesta, tengo que ir a la oficina del SAT, ¿no? Llegó un citatorio, ¿sí? Pero eso por un lado. Pero luego están los actos de privación, que pueden ser una consecuencia de la molestia, ¿no? La privación de la libertad, o me quitan una cosa, me embargan, ¿no? La autoridad administrativa tiene facultades para ello, ¿no? Pero esto solo puede hacerse mediante un juicio seguido ante tribunales y con esta otra característica, nuevamente, ¿no? Previamente establecidos, en donde se cumplan las formalidades de procedimientos. Esta es casi la transcripción de un párrafo del artículo 16. Y hablando del principio de estricto derecho, con esto del ius puniendi, con esto de no hay pena sin ley, ¿no? La idea de imponer sanciones que no estén previstas, específicas para la conducta. Pues se parece, ¿no? No, o sea, eso no es. Claro, en la ley penal, sobre todo, ¿no? Hay equiparados, ¿no? Se equipara y así se define, ¿no? Hay, por ejemplo, fraude equiparado.
fraude fiscal equiparado. Y entonces, pero se define cuáles son los elementos, ¿no? Ustedes sabrán que en el derecho penal los enunciados, los tipos penales, que así se les denomina, tienen una serie de características, ¿no? Y que los verbos, pues, tienen que ser efectivamente al que cometa esta conducta, se le impondrá esta sanción, ¿sí? Entonces, pues bueno, primero, no es propiamente eso, pero es más o menos, no, eso no es. ¿Están los elementos o no? ¿No? O por otro lado, está definida la conducta ilícita, pero no hay sanción. ¿Qué pasa? Que no se puede imponer. Bueno, le vamos a imponer la sanción, no, a menos que la ley sí diga, ¿no? Para los efectos de la conducta estipulada en el artículo tal, se le impondrá la misma sanción que para tal, pero tiene que estar previsto por la ley, ¿sí? Una ley exactamente aplicable al delito de que se trate. Artículo 22 constitucional, la prohibición de las penas trascendentales. Claro, esto seguimos hablando del derecho penal, ¿no? Pero muerte, mutilación, marca, azotes, palos, tormento, ¿no? Multa excesiva, eso sí, y ahí siempre va a haber controversia, ¿no? ¿Qué se considera multa excesiva? Inclusive la fundamentación y la motivación. Yo me acuerdo de sanciones del Servicio de Administración Tributaria, ¿no? Cuando se definía, ¿no? Porque en la multa excesiva, en la imposición de la sanción, ¿sí? Al tratarse de un acto de privación, ¿de qué me priva? Pues de mi lana, ¿no? De mi dinero. Tengo que pagar una multa. Entonces la multa no solo tiene que estar prevista, tiene que haberse agotado las formalidades procedimentales, ¿no? Tiene que haber una vía procesal para que yo la pueda impugnar, en donde se me dé derecho de audiencia, en donde pueda ofrecer pruebas. Seguimos hablando, derechos de las partes, son derechos subjetivos públicos y son derechos que se establecen para los procedimientos y en los procedimientos, ¿sí? Para poder ejercer derechos, para que no nada más como, sí, cometiste la conducta y entonces te meto a la cárcel o te multo o te quito. No, primero, dame derecho de audiencia, ¿no? Y luego, que las penas tengan una racionalidad. Entonces decía, en las multas excesivas, bueno, todas las penas, además de estar en la ley, tienen que estar razonadas, ¿no? Fundadas y motivadas. Y en la fundamentación hay controversias, ¿no? Entonces decía, la multa excesiva, pero hay multas que, por ejemplo, tienen parámetros, ¿no? Y dicen, bueno, una multa que va de tanto a tanto. Entonces, ¿qué pasaba con el SAT, no? Que ellos decían, mira, es que si yo te impongo una multa, me pone un parámetro, vamos a decir, de 8,000 a 50,000 pesos. Se impondrá multa de 8,000 a 50,000 pesos, quien no proporcione, es un ejemplo, ¿no? Quien no proporcione debidamente el cambio de domicilio fiscal a la autoridad competente. Y entonces, ¿qué pasa? Que si yo le impongo la multa, yo soy el SAT y tengo que imponer la multa de 50,000, ¿por qué la de 50,000? Sí hay, porque, y pueden establecerse, pero es difícil razonarlo. Y entonces, ¿qué hacían? No, pues impongo la mínima. Y si impongo la mínima, a ver, quedó acreditada la infracción y la mínima ya no la tengo que razonar, porque pues es la mínima, ¿sí? Y está prevista por la ley. Entonces, utilizaban esto para decir, bueno, no hay una multa excesiva, porque está dentro de los límites, pero además ni siquiera es controversial, ¿no? Ni siquiera tengo que decir por qué. ¿Por qué? Pues porque cometiste la conducta, ¿no? Eso pasa cuando hay multas, ¿no? Que ya verán ustedes en otras sentencias. Si es posible, mañana inclusive revisamos una de cómo se imponen por parte de la sala especializada las multas, bajo qué criterios, ¿no? Y cuáles son los elementos que se toman en cuenta para la imposición de las mismas, ¿no? Confiscación de bienes, penas inusitadas, ¿no? Estos siempre, insisto, están como en cierta incertidumbre, ¿no? Porque luego hay figuras jurídicas como novedosas, ¿no? Del derecho penal, la extinción de dominio, ¿no? Y estas otras cosas, ¿no? Pero bueno, la proporcionalidad, la racionalidad de las penas, ¿no? Delito y bien jurídico que se afecte, ¿sí? Y ningún juicio puede tener más de 3 instancias y nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo delito. Bueno, estos principios que, estás hablando de derecho penal, son aplicables al derecho administrativo también, ¿no? Por eso es importante, y les reitero, la tarea les va a llevar 10 minutos, cuando mucho, ¿no? De leer esto del Ius Puniendi electoral administrativo, ¿no? Bueno, en la vertiente administrativa, como decía, el orden jurídico no solo son disposiciones penales, delitos, ¿no? Y autoridades jurisdiccionales. También hay administración pública, ¿no? Esto lo saben, la administración pública,
que es básicamente es el poder ejecutivo en una vertiente, ¿no? Desde luego, aquí ya cuando hablamos del derecho electoral, pero como si no es, no es parte del poder ejecutivo y no obstante impone sanciones, ya veremos esa parte, pero la administración pública es el órgano del Estado que, entre otras cosas, pues administra los recursos, ¿no? Qué forma de decir lo mismo, ¿no? Administración pública que administra los recursos. ¿Qué eroga, no? ¿Qué define el gasto público? ¿Qué dice en qué? Pero también que vigila que se cumpla con la disposición administrativa. Entonces, ahí tenemos una regulación de el Estado, una serie de relaciones jurídicas del Estado con los individuos, directa, ¿no? Es decir, con nosotros vamos a poner ejemplos del derecho ahora administrativo, derecho civil, derecho penal. Con nosotros nos relacionamos con las demás personas, ¿no? Yo con ustedes o yo con la persona que me renta, que hoy tengo que pagar la renta, por cierto. Hay una relación entre privados, ¿no? A ustedes, en realidad, si yo pago la renta o no, antes les da lo mismo, ¿no? O sea, igual, no, pues no paga, o mira qué buena onda, paga el primer día, ¿no? Y de hecho, ya hasta se me hizo tarde, que normalmente pago a las 9 de la mañana, pero pues estoy trabajando. Pero es así, no manches, y además paga a las 9 de la mañana, ya dice que es tarde, qué buen ciudadano, ¿no? Pues eso en realidad a los vecinos les da igual, a la que le preocupa es a mi arrendadora, ¿no? Eso por un lado. Si yo cometo un ilícito, por otro, ya no nada más no les importa a los vecinos, nos importa a todos. Vamos a pensar en un ilícito, ahorita que estoy hablando de mi edificio, ¿no? Mi edificio tiene una cosa bien bonita, que es bien silencioso, ¿no? O sea, yo no padezco como padecen otras personas, que en su edificio la gente no se calla y los sábados hace ruido y fiestas a las 6 de la mañana. Eso no se puede hacer aquí. Y es una de las cosas por las cuales me encanta vivir aquí. La otra es que me queda caminando la eje. Pero bueno, la Escuela Judicial Electoral. Pero bueno, entonces ahí ya cuando yo rompo el orden, si yo rompiera el orden, pongo la música y hago fiesta y me emborracho y hago ruido, ya no nada más es una cosa de que ustedes van a decir, pues este fiestero, ¿no? Que qué horrible, sino que ya la comunidad ya no le gusta, ¿no? Hay ilícitos ahí de por medio, y entonces puede venir, ya la relación no nada más es, bueno, el vecino puede decir, oye, bájale, no inventes, ¿no? Pero no solo eso, ya la relación jurídica no es solo con los privados, sino es con la comunidad, y no solo de mi edificio. Hay una normativa que no se cumple, pero esa es otra cosa, ¿no? En la Ciudad de México, que bien el Estado puede venir, bueno, el Estado, la policía o una autoridad administrativa, ¿no? La PROSOC puede venir y decir, oye, tienes una denuncia por ruido y te pongo una sanción, ¿sí? O sea, esto implica una relación jurídica con la comunidad. Y entonces a quien le interesa, y entonces quien me puede imponer una sanción es el Estado. Digo, finalmente también en la parte del derecho civil, a final de cuentas es el Estado. O sea, le interesa a mi arrendadora y va a decir, si no pagas, voy a tener que recurrir al Estado para que te mande. Pero es una relación que en principio se da entre privados, ¿no? Acá, en la vertiente administrativa, es una relación con el Estado. El Estado impone, pues sí, una serie de lineamientos de distinta índole, ¿no? El ruido es un ejemplo, ¿no? Si ahorita pasa un carrito haciendo ruido, bueno, hay ruidos que son más o menos normales, ¿no? También por la hora del día. Pero otra, la circulación, ¿no? Que se circule de un lado o del otro. Si voy en contrasentido, me pueden infraccionar, ¿no? Y es el Estado el que me infracciona. Y así sucesivamente. Entonces, la administración pública tiene una serie de lineamientos, de leyes, de disposiciones que regulan la vida entre las personas, no solo en su individualidad, sino en su colectivo, ¿no? Y que de no ser respetadas me paso el alto, o presto un servicio público, sea de transporte, o sea de vendo cosas, ¿no? Y está la Profeco, o ahorita que está el tema, un tema horrible por las consecuencias que tiene la extracción del agua, ¿no? La Conagua concesiona, ¿no? A través de la Ley de Aguas Nacionales, un uso de un cierto volumen que está sobreexplotado y no se cumple, y ese es un problema, ¿no? Ese problema que tienen de sequía en el norte del país, que más que de escaseces de disponibilidad, leía esta mañana, ¿no? Porque pues no hay una autoridad administrativa que haga cumplir la ley y que diga, no, a ver,
te concesiono los pozos, puedes explotar tanto, pero hay una causa de interés público en la cual, pues, primero que la gente tenga agua en su casa y luego te preocupas por otras cosas, ¿no? En fin, entonces, son lineamientos y en donde, de no cumplirse, la autoridad puede verificar y sancionar actos de molestia y de privación. Supongamos, en esta ius puniendi administrativo, ya no solo del edificio y el vecino ruidoso, que todos hemos llegado a tener uno y es horrible, ¿no? Y no hay forma de callarlos, más que tener un edificio en donde hay una administración que se ponga dura con las sanciones, y gente dispuesta a cooperar, desde luego, ¿no? Pero entonces, vamos a suponer, yo tengo voy a construir un edificio y voy a explotar un pozo. Entonces, hago una solicitud a Conagua y le digo, yo voy a explotar tantos metros cúbicos diarios. Se me concede ese pozo o me dicen, no, ¿sabes qué? Por razones distintas, ¿no? Razones de disponibilidad, razones de el número de viviendas que vas a tener en tu edificio, te concedo tal volumen. Y ese es el que tú puedes explotar. Ah, bueno, entonces se hace el pozo respectivo, ¿no? Y la autoridad me puede verificar. Verifica que yo efectivamente esté explotando los metros cúbicos que me fueron conferidos, ¿no? ¿Y qué pasa? Puedo explotar más o menos. Y dicen, llevas 2 años explotando, y hay una temporalidad, ¿no? Te lo concedo por tantos años, ¿no? Oye, has explotado menos, entonces te voy a caducar ese volumen que no has explotado. ¿Por qué? Pues para que otra persona lo explote, ¿sí? Es un líquido, ¿no? Pues el líquido vital. Y entonces te lo caduco. O has explotado más del debido. Y entonces, como decía, hay ius puniendi, investigación, facultad, y digo, estás explotando más del debido, te sanciono. Pero ahí tenemos acto de molestia, verifico, ¿no? Y acto de privación, te quito, te caduco un volumen o te sanciono porque estás explotando más, ¿no? Esto solo para ir como dando ejemplificaciones de las vertientes administrativas y de las sanciones, ¿no? Entonces, esta idea de las disposiciones que su incumplimiento, ¿no? Se sanciona por órganos administrativos, ¿sí? A diferencia del penal, es una autoridad administrativa, depende del Estado, pero es una relación jurídica distinta por un lado, aunque también es con la colectividad, y tiene efectos distintos, ¿no? Me caducan mi volumen de agua, ¿no? Las gasolineras, que igual, ¿no? Pues prestan un servicio público, no sirves litros de litros dentro del parámetro establecido por la norma oficial mexicana, pues ¿cómo se llama? Te clausuro tu bomba, ¿no? O la inmovilizo, que en realidad la figura es la inmovilización de la bomba, ¿no? Para que no se sigan produciendo estos efectos de incumplir con la norma administrativa. Es un acto de privación y entonces ahí también está sujeto a un derecho administrativo para que eso se regularice o para que en todo caso, pues si la autoridad no cumplió, la autoridad administrativa no cumplió con la normativa, ¿no? Cesen los efectos de esa sanción. Esa es la parte importante, que la autoridad administrativa en el ejercicio de sus funciones, en el ejercicio de su facultad de sanción, también está sujeta, ¿no? A respetar los derechos, a respetar la idea de la legalidad, ¿no? No solo en el punto de vista de que la sanción esté prevista, sino que las facultades que ejerce estén previstas, ¿no? Facultades materiales y territoriales, ¿no? O sea, que la autoridad sea competente en el lugar, en el municipio en el que está ejerciendo esa atribución, que tenga las atribuciones, facultades materiales, ¿no? No puede venir un policía, ¿no? A verificar mi contabilidad, por ejemplo. No, pues eso tiene que hacerlo el SAT. Oye, pero yo soy autoridad del Estado. Pues sí, no puede el presidente de la República detenerme en la calle porque me pasé un alto. Sí me puede decir, oye, no inventes, ¿no? ¿Qué te pasa? Pero pues eso me lo puede decir también, no sé, un vecino, ¿no? Pero él no tiene facultades para, no, es que mira, como yo soy el presidente, pues déjame, te va a hacer tu multita, ¿eh? No. O sea, las facultades, esto es importante, ¿no? De las autoridades administrativas, la facultad de la punición, ¿no? La facultad de castigar, no solo tiene que ver con la relación jurídica que se establece, los efectos, sino una relación también con la materialización de la autoridad que interviene. Y por lo tanto, esta autoridad no solo tiene que estar legitimada en el orden constitucional, el presidente está legitimado por el orden constitucional.
Ah, pues soy el presidente más votado de la historia, ¿cómo que no? Déjame, te hago tu multa, ¿no? No, pues es que esa no es tu facultad. No, pero ¿cómo no? Si soy el titular del Poder Ejecutivo y es el jefe de la administración pública, y es la administración pública la que verifica este tipo de actos. Ajá, pero tú no. Por eso hay un organigrama, ¿no? Y a cada quien le corresponde alguna cosa, ¿sí? Y entonces está delimitado por la ley, inclusive el ejercicio de esas facultades, ¿sí? Esta es la parte administrativa que me interesa, así como muchísimo, ¿no? Competencias, las vertientes de la competencia, ejercicio de facultades. O sea, no solo se limita a la idea de imponer penas, sanciones que estén previstas por la ley, ¿sí? Y de definir ilícitos, sino del ejercicio de facultades, porque recordemos esto, ¿no? Actos de privación y de molestia, ¿sí? Mediante juicios, la privación, pero la molestia solo autoridades legitimadas y solo mediante una orden, ¿sí? Que así lo establezca, ¿sí? Entonces, bueno, eso el ius puniendi en penal y administrativo. Y aquí tenemos diferencias, que ya había señalado algunas de ellas, ¿no? ¿Quién sanciona? ¿Cómo se denominan las conductas? El tipo de sanción, ¿no? Pecuniarias o administrativas, que pueden ser penas privativas, ¿no? De derechos, no de libertad. Aunque hay arrestos, ¿no? O sea, me pueden arrestar si, por ejemplo, incumplo una norma administrativa. Voy a poner un ejemplo. No, iba a poner un ejemplo un poquito soez, pero vamos a volver al del alcoholímetro, ¿no? Es una sanción administrativa, en realidad, y me imponen una pena privativa de libertad, chiquita, ¿no? Pero bueno, pues finalmente pues se llevan mi coche, no me imponen una multa y me arrestan, ¿sí? Entonces, sí puede haber algunas privaciones de la libertad pequeñas, chiquitas, acotadas a determinadas cosas, y es una sanción administrativa, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Oye, pero pues me están llevando a un centro en donde pues sí me recluyen, a final de cuentas, aunque sea 24 o 48 horas, pero me recluyen. Sí, pero primero que nada, la sanción, aunque es privativa de la libertad, no deriva de un juicio o de un procedimiento seguido en forma de juicio. Sí hay un juez que impone la sanción y todo, y que establece, y desde luego hay parámetros, ¿no? Pero no es una sanción penal en el sentido que no es un juez penal el que lo conoce, no son efectos penales, no va a mi registro, ¿no? Sí, cuando pido mi carta de no antecedentes penales, no, ay, te fuiste al torito, no te voy a contratar porque pues, eres medio borrachín, ¿no? Y además de que eres borrachín, eso es lo de menos manejas, ¿no? Y eso, pues, que irresponsable, ¿no? Cosa que sí es cierta, ¿no? Pero, o sea, no en mi caso, pues, pero que sí puede ser cierta, así que digan así de, qué irresponsable persona, ¿no? Pero entonces los efectos son otros, ¿no? Aunque pues siempre vamos a encontrar estos paréntesis, ¿no? Y que insisto, ¿por qué una conducta es de una y otra de otro? No hay, salvo en casos muy específicos, una lógica, ¿no? ¿Por qué? Pues porque así lo establece la ley. ¿Y por qué lo establece así la ley? Pues, insisto, por relaciones sociales, jurídicas, políticas, de momentos determinados, ¿sí? El derecho administrativo es gigantesco, ¿no? Hay tantos derechos administrativos, bueno, autoridades administrativas, y cada una tiene su legislación, y cada una tiene sus facultades, y cada una tiene, en algunas cosas, sus plazos, ¿no? Claro, hay una ley federal de procedimiento administrativo, tampoco es tan arbitrario como, uy, no, pues vete a la ley de aguas, sí, vete a la ley de aguas nacionales, pero la ley de aguas nacionales y los procedimientos que lleva a cabo de verificación y de sanción la CONAGUA, pues tienen que estar de acuerdo con la ley de procedimiento administrativo, y ahí hay instituciones y hay otras cosas de las que podría platicar y me encantaría porque es súper interesante. Pero bueno, por eso dice aquí, están en varios ordenamientos jurídicos, ¿no? En el derecho penal, pues sanciona un juez, ¿no? O sea, no es lo mismo que me sancione el poli que pasaste el alto, compa, ¿no? Y ahí va tu multa. Claro, yo la puedo impugnar y hay tribunales administrativos, ¿no? Que son jurisdiccionales, que tienen facultades para decidir controversias de derecho, que sería esta, ¿no? Acto de molestia o de privación, ¿no? Se llevaron mi coche, pero ¿sabes qué? Que está mal fundado y motivado, la persona está ejerciendo competencias que no le son propias, ¿no? Y entonces quiero que se anule y tiene esos efectos jurídicos, ¿no? Pero quien me está imponiendo la sanción y quien está materializándola, pues es el policía, ¿no? O es la CONAGUA, me está caducando mi volumen de aguas que yo está explotado, o inmovilizando mi bomba, ¿no? Entonces,
quien impone la sanción material es un órgano administrativo, ¿sí? En el caso del derecho administrativo. ¿Quién dice, te voy a guardar ahí 15 años por la comisión de este delito? Un juez, nada más. No puede hacerlo, ¿no? Otra persona que no sea esta. Insisto con la denominación, ¿no? Infracciones y delitos, tipos de sanciones y esta idea de la dispersión de los ordenamientos, ¿no? Y esto, ¿no? Los principios del derecho penal al derecho administrativo sancionador tienen moduladamente, o sea, no son automáticos, pero sí marcan las directrices, ¿no? Siempre y cuando estén de acuerdo con los parámetros del derecho administrativo sancionador, ¿no? Y esta es la que queda de tarea, ¿sí? La idea de que son aplicables los principios de ius puniendi por el derecho penal, que es lo que vamos a comentar el día de mañana, ¿no? Esto que yo les decía de que vamos a verlo con una mayor profundidad mañana, pero que son aplicables a los principios que rigen el derecho penal, al derecho administrativo, siempre y cuando puedan pertenecer al derecho administrativo sancionador, ¿no? O sea, aquí lo dice, está subrayado, ¿no? Es válido pensar, ¿no? Las técnicas garantistas del derecho penal, porque estas pueden, más no siempre son compatibles con con el derecho administrativo, ¿sí? Y también el derecho penal también puede ser compatible con la derecha, eso sin duda, ¿no? Y las sanciones son muy compatibles, ¿no? Pero decía, el derecho administrativo, en tanto que recae en órganos del Estado, en tanto que implica actos de molestia o de privación, se le pueden aplicar principios, instituciones del derecho penal, siempre y cuando, se trate de procedimientos que puedan derivar de la imposición de una pena o de una sanción. Es el elemento formal, ¿no? O sea, que haya procedimientos en donde las autoridades conozcan y puedan ejercer facultades. Y que sea una manifestación de la potestad punitiva del Estado, ¿no? O sea, la autoridad está definiendo parámetros de convivencia social y en ejercicio de esas facultades se pueda, ¿no?, imponer una sanción, ¿no? Elemento formal y material. ¿Sí? Y estos son algunos de los principios que aplican a el derecho administrativo y derecho administrativo o sancionador electoral que sigue con los principios de derecho administrativo, ¿no? La legalidad, que ya habíamos dicho, ¿no? Que se exprese en forma escrita por una norma y que tenga las características de la norma, ¿no? Abstracción, generalidad y que no sea personalizado. ¿Sí? La presunción de inocencia, ¿sí? Que no esté sancionado sin pruebas, sin juicio mediante. Intervención mínima, ¿no? Solo hacer investigaciones necesarias. Profesionalismo, exhaustividad, ¿no? Agotar todas las diligencias, todas las pruebas, que los expedientes estén concentrados de manera que no estén fragmentados, ¿no? En causas distintas, en distintos lugares, y entonces que me lleve inseguridad jurídica, ¿no? Pues me están siguiendo un procedimiento que sea cierto, que yo pueda saber cuál es, en dónde está, quién me persigue, por qué. Y proporcionalidad en las penas, ¿no? Aquí nos vamos a quedar el día de hoy, para mañana ir hablando, ¿no?, de los procedimientos sancionadores. Ya vamos a ver algunas otras cuestiones relativas a cómo se manifiesta en el procedimiento especial sancionador este ejercicio de facultades. Y ahorita, pues, ahora les cedo, si es que hubiera posibilidad, si es que acceso a la presentación. Sí, yo les dejo las presentaciones siempre por parte de tecnologías, ya se encargan de hacerles llegar todo el material. De todas maneras, miren, yo les voy a dar mi correo electrónico personal, por si desean solicitármelo a mí personalmente, lo pueden hacer. Si contesto, si ven que pasan 2 días y no contesto, vuélvanme a escribir, porque luego, la verdad es que sí reviso mi bandeja de entrada y todo, pero pues de repente se me puede perder el correo. Entonces, ahí me pueden solicitar la presentación, material, todo lo que gusten y necesiten. ¿Preguntas hasta aquí o comentarios? ¿Todo bien? Bueno, entonces nos vemos el día de mañana. Muchas gracias.
Esperemos que mañana sea menos mi habla y podamos tener un poquito de intercambio, ¿no? De todas maneras, en el correo electrónico, aquí mismo, siempre son bienvenidos los comentarios, las sugerencias para mejorar, ¿no? Oye, no inventes, hablaste mucho, me aburrí, lo que sea, tanto de didáctica, de pedagogía, de todo, y yo les agradezco que tengan un buen día, feliz lunes, feliz inicio de semana, feliz inicio de mes también, ¿no? El mes más bonito del año porque yo cumplo años, así que eso siempre le da un toque. Bueno, gracias, hasta mañana. Gracias, bye. Gracias. Gracias, buen día. Gracias, buen día. Hasta mañana. Gracias, buen día. Buen día. Gracias, hasta luego, buen día. Hasta luego.